Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro Francisco Javier Olivares Sánchez y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenido, profesor, bienvenido, Ton. Hola. Ale, Tom, bienvenidos, alumnos y alumnas en casa, bienvenidos. Tenemos una clase de geografía muy interesante. Vamos con ella. Pero antes, vámonos corriendo con Ajo listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Qué bueno que salgo en la tele. Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y ¡listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Hola niños y niñas, el día de hoy aprenderemos el tema la corteza terrestre y el movimiento de las placas tectónicas. ¿Saben qué es la corteza terrestre? No, maestro. Mi papá algún día me dijo que era, pero ya no me acuerdo. Está bien, pongan atención, pues hoy lo aprenderán. ¿Saben por qué existe el movimiento de las placas tectónicas? No. ¿Tú sabes, Ale? No. ¿Y ustedes en casa lo saben? Pues prepárense, será divertido y descubrirán muchas cosas que ni se imaginan. A ver, ¿quién de ustedes se ha comido un durazno? Ay, yo... Me encantan los duraznos. El otro día mi prima, que es de Toluca, nos invitó y me regaló unos duraznos. Sí, y son riquísimos, ¿no? Pero vamos a hablar en sentido figurado, vamos a hablar a manera de analogía. Vamos a imaginar que nuestro durazno fuera nuestro planeta Tierra y que la parte de afuera de ese durazno fuera la corteza terrestre. Quiero asemejar esto porque la piel de durazno es muy delgada, ¿sí? Pues bien, la corteza terrestre precisamente es una parte muy delgada cuyo espesor o grosor varía desde los 5 kilómetros desde el fondo del océano hasta los 70 kilómetros de profundidad en las zonas de montañas. Ahora, a pesar de su espesor, hay que mencionar que es la capa más delgada, por eso les estaba yo diciendo del durazno. ¡Wow! Es muy interesante. Ahora bien, recuerden que la Tierra está dividida en varios fragmentos. Esos son como piezas de rompecabezas. Eso también está muy interesante, maestro. Siga, siga, queremos seguir aprendiendo. Pues esas piezas de rompecabezas precisamente son las que se llaman placas tectónicas. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño experimento para que nos quede más claro. Imaginen que... Vamos a ver el baúl de los experimentos. Ale, ayúdame, ¿sí? Sí. En ese baúl hay unos materiales que vamos a utilizar para que en casa nos entiendan esto de las placas tectónicas. Fíjense bien. Tenemos, muy bien, un refractario, tenemos... Muy bien. Muy bien, muy bien. Miel, Perfecto. refractario y galletas. Veamos, imaginen que estas galletas que tenemos aquí son las placas tectónicas. Estas galletas,
así de delgadas. ¿Sí? Son placas de roca. Ahora imaginen que estas placas las pusiéramos nosotros sobre miel. Voy a poner miel en este refractario que tenemos aquí. No quiere salir, hay que quitarle la tapa, ¿verdad? Muy bien, estamos poniendo esta miel. Esta miel lo que está tratando de simular es una sustancia semilíquida que existe abajo de las placas tectónicas que se llama astenosfera. Astenosfera. Ubicado debajo de la corteza, precisamente. Fíjense muy bien. Tenemos aquí nuestra astenosfera. No es líquida, es una consistencia como la miel. Y nuestras placas tectónicas están aquí arriba. ¿Sí? Está rica. Observen que hacemos un pequeño espacio entre una placa y otra. Para efectos del experimento, las separé porque si no, no me cabían. Vean, ahí están mis placas, ¿de acuerdo? Está Pueden una moverse junto a la otra. poco a poco hacia arriba o hacia el otro lado, dependiendo. Aquí las tenemos, podemos ver. Hacia un lado y hacia el otro se van moviendo. Deben saber que estos movimientos que tienen estas placas sobre esta sustancia no son unidireccionales. Es decir, no se mueven en un solo sentido, se mueven para todos lados. Y que en muchos de estos casos sucede lo siguiente que les voy a decir. Tengo mis placas tectónicas aquí. Ya dijimos que están sobre la sustancia que se llama astenosfera, ¿verdad? Y que eso es lo que hace que se vayan resbalando. ¿Y pueden chocar? ¿Pueden chocar de manera accidental? Claro que sí, porque al momento que se mueven en diferentes direcciones, no hay alguien que les diga, aguas, aguas, vas a chocar, viene, viene, no, para acá, no. Sí. Exactamente, las placas se mueven libremente y estas placas pueden llegar a chocar. Ahora, fíjense bien, una pregunta muy importante de lo que estaba diciendo Ton. ¿Qué es lo que sucede si las placas están sobre una sustancia que no es líquida y están rodeando la Tierra y la Tierra se mueve todo el tiempo? ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Todo el tiempo? Así es, Ton. Recuérdense que la Tierra está moviéndose todo el tiempo. El movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Ahora, si se está moviendo y mueve... Pues supongo que las placas tectónicas también se deben de mover, profesor. Exactamente. Vamos a ver el siguiente video que nos va a ayudar a entender lo que en un momento vamos a seguir explicando. Vamos al video y en casa véanlo a detalle. Estoy haciendo un video sobre el famoso huracán Patricia, el más potente en la historia de los últimos años y de cómo se debilitó y disipó al chocar con la Sierra Madre Occidental. ¡Qué suerte que tenemos una Sierra Madre Occidental! Es Tlali. Veamos qué nos cuenta. Hola, Tlali. Hola. Mientras veía tu transmisión, se me ocurrió que quizá te gustaría saber cómo se formó esa cadena montañosa y, en general, el relieve del planeta. ¡Claro! ¡Qué buen tema! De seguro no está ahí por pura suerte. De hecho, no. Mira. El relieve de nuestro planeta se ha conformado por dos tipos de fuerzas que actúan a la vez y de manera constante sobre la superficie terrestre: las fuerzas internas y las fuerzas externas. Las primeras lo originan, las segundas lo modelan. Las fuerzas internas son tres procesos que ocurren al interior de la Tierra: tectonismo, vulcanismo y sismicidad. El tectonismo es el movimiento de las placas tectónicas, originado por las corrientes de convección en la astenosfera. Se divide en movimientos transformantes, convergentes y divergentes. Los transformantes, movimientos laterales en sentido contrario de las placas, dan origen a las fallas. Los convergentes forman cordilleras montañosas. Y los divergentes, movimientos de separación entre placas, dan lugar a nueva corteza oceánica y cordillera submarina. Ay, profesor, estos temas me encantan. A mí también. Quiero aprender mucho más sobre cómo funciona nuestro hermoso planeta.
Interesante, ¿verdad? Ahora, vamos a tomar nuestro atlas en la página 25 y vamos a poder observar una imagen que nos va a ejemplificar precisamente qué sucede cuando mi corteza terrestre se mueve en diferentes direcciones. Vamos a ver la imagen. Muy bien. El movimiento de las placas tectónicas, acuérdense que de acuerdo al movimiento que tienen puede ser de separación o de divergencia, de contacto o convergencia o simplemente de deslizamiento. Este tipo de movimientos van originando diferentes efectos. Explico. Si los movimientos son de separación, es decir, que las placas tectónicas suelen separarse, en ese momento, al alejarse uno de otro, el material fundido que viene del manto superior emerge y forma cordilleras submarinas, también llamadas dorsales. Los dorsales tienen una altura promedio de 3,000 metros. Ahora bien, si por el contrario, en lugar de alejarse las placas tectónicas se juntan, se forman al chocar dos placas entre sí. Con el impacto pueden ocurrir dos cosas. Uno, que al encontrarse, las placas continentales se originen cadenas montañosas, o bien que una placa oceánica choca con un continente y entonces la más pesada se desliza debajo de la más ligera y en ese caso forman lo que son las fosas oceánicas. Y déjame decirte que estas fosas llegan a medir hasta 11,000 metros de profundidad. Ahora bien, las de deslizamiento, cuando empiezan a tomar más velocidad de lo que debe de ser, esto es lo que provoca en muchos sentidos los terremotos o los sismos tan fuertes que hemos vivido. ¿Qué les parece? Esto viene explicado en nuestro libro de texto en la página 25. ¡Wow! Interesante, ¿no? Interesante. Y quieren todavía profundizar un poco más, vamos a ver el mismo atlas ahora en la página 27. Ahí encontrarán un planisferio donde vienen marcadas las placas tectónicas. Obsérvenlo. Recuerden que es muy importante observar la simbología que nos indica en la parte inferior de la hoja. Véanlo. ¿Sí? Fíjense cómo están marcadas las placas tectónicas. Obsérvenlo a detalle. Fíjense en la simbología que aparece abajo. Nos marca de color rojo precisamente, ¿qué, Ale? El límite de las placas con zona de subducción. Muy bien. En color amarillo. El límite de placas. Y, dime. Sí, tenía esta duda, profesor. Bueno, tengo dos dudas. Cuando dicen color amarillo es que hay dos amarillos, unas que son unas flechitas y uno que está así. Uno es el límite de placas y la otra es la zona de separación o divergencia. Indica precisamente donde las placas tienden más a separarse. Es como al contrario, donde están las flechas verdes que indican esta línea, que es donde las placas tienden más a juntarse. Acuérdense que los efectos son muy diferentes cuando las placas se separan y cuando se juntan. De una manera o de otra, las placas van determinando o conformando con esa fuerza interna. ¿Se acuerdan que lo vimos en el video? La fuerza interna que produce las diferentes formas de relieve que existen en nuestro mundo en general. Pero acuérdense que también existen las fuerzas externas. La principal fuerza externa es la erosión. La erosión provocada por el aire o por el agua que va modificando a esa montaña que creció y que de repente ya la vemos que es una meseta, que ¿dónde quedó la punta de la montaña? ¿Se acuerdan que lo vimos? Ah, sí. Muy bien, pues ahora los reto a que reproduzcan en su cuaderno y mencionen, a ver, ¿qué pasa si las placas tectónicas entran en movimiento y qué sucede con la corteza terrestre? Díganme ustedes, ¿qué pasa? De acuerdo a lo que platicamos, ustedes en casa váyanlo resolviendo. Las placas tectónicas están en la capa más delgada de nuestro planeta que se llama corteza Terrestre. y nos seguimos acordando, ojalá en casa se acuerden, de ese durazno, de esa cáscara de durazno tan delgada que a fin de cuentas determina tantas cosas. Vamos obviamente a seguir platicando. También los quiero retar a que observen en el lugar donde viven y me digan si existe algo como esto. Vamos a ver estas imágenes. Que vemos ahí unas montañas. Sí. Sí.
Está muy verde, muy bonito. Vamos viéndolo. Lo importante es identificar dónde vivimos. ¿Existe esto? ¿O qué tal esto? ¡Es un volcán! Sí. Un volcán precisamente que está dentro de la clasificación de montañas, pero que tiene su característica en cuanto a el cráter de donde puede salir la lava y todo esto, ¿verdad? Pero son montañas a fin de cuentas. ¿Y qué tal la siguiente? Qué hermoso, vean nada más. Y estoy seguro, estudiantes, que en casa muchos de ustedes viven cerca de lugares con paisajes tan hermosos como estos. ¿Las observaron? Estas son parte de la corteza terrestre y fue generado por el movimiento de las placas tectónicas. Bueno, seguiremos aprendiendo. La corteza terrestre precisamente es una parte muy delgada cuyo espesor o grosor varía desde los 5 kilómetros desde el fondo del océano hasta los 70 kilómetros de profundidad en las zonas de montañas. Ahora, a pesar de su espesor, hay que mencionar que es la capa más delgada, por eso les estaba yo diciendo del durazno. ¡Wow! Es muy interesante. Ahora bien, recuerden que la Tierra está dividida en varios fragmentos. Esos son como piezas de rompecabezas. Oh, eso también está muy interesante, maestro. Siga, siga, queremos seguir aprendiendo. Pues esas piezas de rompecabezas precisamente son las que se llaman placas tectónicas. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño experimento para que nos quede más claro. Imaginen que... Vamos a ver el baúl de los experimentos. Ale, ayúdame, ¿sí? Sí. En ese baúl hay unos materiales que vamos a utilizar para que en casa nos entiendan esto de las placas tectónicas. Fíjense bien. Tenemos, muy bien, un refractario, tenemos... Muy bien. Muy bien, muy bien. Miel, Perfecto. refractario y galletas. Veamos, imaginen que estas galletas que tenemos aquí son las placas tectónicas. Estas galletas, así de delgadas, ¿sí? Son placas de roca. Ahora imaginen que estas placas las pusiéramos nosotros sobre miel. Voy a poner miel en este refractario que tenemos aquí. No quiere salir, hay que quitarle la tapa, ¿verdad? Muy bien, estamos poniendo esta miel. Esta miel lo que está tratando de simular es una sustancia semilíquida que existe abajo de las placas tectónicas que se llama astenosfera. Astenosfera. Ubicado debajo de la corteza, precisamente. Fíjense muy bien. Tenemos aquí nuestra astenosfera. No es líquida, es una consistencia como la miel. Y nuestras placas tectónicas están aquí arriba, ¿sí? Está rica. Observen que hacemos un pequeño espacio entre una placa y otra. Para efectos del experimento, las separé porque si no, no me cabían. Vean, ahí están mis placas, ¿de acuerdo? Está Pueden una moverse junto a la otra. poco a poco hacia arriba o hacia el otro lado, dependiendo. Aquí las tenemos, podemos ver. Hacia un lado y hacia el otro se van moviendo. Deben saber que estos movimientos que tienen estas placas sobre esta sustancia no son unidireccionales. Es decir, no se mueven en un solo sentido, se mueven para todos lados. Y que en muchos de estos casos sucede lo siguiente que les voy a decir. Tengo mis placas tectónicas aquí. Ya dijimos que están sobre la sustancia que se llama astenosfera, ¿verdad? Y que eso es lo que hace que se vayan resbalando. ¿Y pueden chocar? ¿Pueden chocar de manera accidental? Claro que sí, porque al momento que se mueven en diferentes direcciones, no hay alguien que les diga, aguas, aguas, vas a chocar, viene, viene, no, para acá, no. Sí. Exactamente, las placas se mueven libremente y estas placas pueden llegar a chocar. Ahora, fíjense bien, una pregunta muy importante de lo que estaba diciendo Ton. ¿Qué es lo que sucede si las placas están sobre una sustancia que no es líquida y están rodeando la Tierra y la Tierra se mueve todo el tiempo? ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Todo el tiempo? Así es, Ton.
Recuérdense que la Tierra está moviéndose todo el tiempo. El movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Ahora, si se está moviendo y mueve... Pues supongo que las placas tectónicas también se deben de mover, profesor. Exactamente. Vamos a ver el siguiente video que nos va a ayudar a entender lo que en un momento vamos a seguir explicando. Vamos al video y en casa véanlo a detalle. Estoy haciendo un video sobre el famoso huracán Patricia, el más potente en la historia de los últimos años y de cómo se debilitó y disipó al chocar con la Sierra Madre Occidental. Qué suerte que tenemos una Sierra Madre Occidental. Es Tlali. Veamos qué nos cuenta. Hola, Tlali. Hola. Mientras veía tu transmisión, se me ocurrió que quizá te gustaría saber cómo se formó esa cadena montañosa y en general el relieve del planeta. Claro, qué buen tema. De seguro no está ahí por pura suerte. De hecho, no. Mira. El relieve de nuestro planeta se ha conformado por dos tipos de fuerzas que actúan a la vez y de manera constante sobre la superficie terrestre: las fuerzas internas y las fuerzas externas. Las primeras lo originan, las segundas lo modelan. Las fuerzas internas son tres procesos que ocurren al interior de la Tierra: tectonismo, vulcanismo y sismicidad. El tectonismo es el movimiento de las placas tectónicas, originado por las corrientes de convección en la astenosfera. Se divide en movimientos transformantes, convergentes y divergentes. Los transformantes, movimientos laterales en sentido contrario de las placas, dan origen a las fallas. Los convergentes forman cordilleras montañosas. Y los divergentes, movimientos de separación entre placas, dan lugar a nueva corteza oceánica y cordillera submarina. Ay, profesor, estos temas me encantan. A mí también. Quiero aprender mucho más sobre cómo funciona nuestro hermoso planeta. Interesante, ¿verdad? Ahora, vamos a tomar nuestro atlas en la página 25 y vamos a poder observar una imagen que nos va a ejemplificar precisamente qué sucede cuando mi corteza terrestre se mueve en diferentes direcciones. Vamos a ver la imagen. Muy bien. El movimiento de las placas tectónicas, acuérdense que de acuerdo al movimiento que tienen, puede ser de separación o de divergencia, de contacto o convergencia, o simplemente de deslizamiento. Este tipo de movimientos van originando diferentes efectos. Explico. Si los movimientos son de separación, es decir, que las placas tectónicas suelen separarse, en ese momento, al alejarse uno de otro, el material fundido que viene del manto superior emerge y forma cordilleras submarinas, también llamadas dorsales. Los dorsales tienen una altura promedio de 3,000 metros. Ahora bien, si por el contrario, en lugar de alejarse, las placas tectónicas se juntan, se forman al chocar dos placas entre sí. Con el impacto pueden ocurrir dos cosas. Uno, que al encontrarse, las placas continentales se originen cadenas montañosas, o bien que una placa oceánica choca con un continente y entonces la más pesada se desliza debajo de la más ligera y en ese caso forman lo que son las fosas oceánicas. Y déjame decirte que estas fosas llegan a medir hasta 11,000 metros de profundidad. Ahora bien, las de deslizamiento, cuando empiezan a tomar más velocidad de lo que debe de ser, esto es lo que provoca en muchos sentidos los terremotos o los sismos tan fuertes que hemos vivido. ¿Qué les parece? Esto viene explicado en nuestro libro de texto en la página 25. ¡Wow! Interesante, ¿no? Interesante. Y quieren todavía profundizar un poco más, vamos a ver el mismo atlas ahora en la página 27. Ahí encontrarán un planisferio donde vienen marcadas las placas tectónicas. Obsérvenlo. Recuerden que es muy importante observar la simbología que nos indica en la parte inferior de la hoja. Véanlo.
¿Sí? Fíjense cómo están marcadas las placas tectónicas. Obsérvenlo a detalle. Fíjense en la simbología que aparece abajo. Nos marca de color rojo precisamente, ¿qué, Ale? El límite de las placas con zona de subducción. Muy bien. En color amarillo. El límite de placas. Y, dime. Sí, tenía esta duda, profesor. Bueno, tengo dos dudas. Cuando dicen color amarillo es que hay dos amarillos, unas que son unas flechitas y uno que está así. Uno es el límite de placas y la otra es la zona de separación o divergencia. Indica precisamente donde las placas tienden más a separarse. Es como al contrario, donde están las flechas verdes que indican esta línea, que es donde las placas tienden más a juntarse. Acuérdense que los efectos son muy diferentes cuando las placas se separan y cuando se juntan. De una manera o de otra, las placas van determinando o conformando con esa fuerza interna. ¿Se acuerdan que lo vimos en el video? La fuerza interna que produce las diferentes formas de relieve que existen en nuestro mundo en general. Pero acuérdense que también existen las fuerzas externas. La principal fuerza externa es la erosión provocada por el aire o por el agua, que va modificando a esa montaña que creció y que de repente ya la vemos que es una meseta, que ¿dónde quedó la punta de la montaña? ¿Se acuerdan que lo vimos? Ah, sí. Muy bien, pues ahora los reto a que reproduzcan en su cuaderno y mencionen, a ver, ¿qué pasa si las placas tectónicas entran en movimiento y qué sucede con la corteza terrestre? Díganme ustedes, ¿qué pasa? De acuerdo a lo que platicamos, ustedes en casa váyanlo resolviendo. Las placas tectónicas están en la capa más delgada de nuestro planeta que se llama corteza Terrestre. y nos seguimos acordando, ojalá en casa se acuerden de ese durazno, de esa cáscara de durazno tan delgada que a fin de cuentas determina tantas cosas. Vamos obviamente a seguir platicando. También los quiero retar a que observen en el lugar donde viven y me digan si existe algo como esto. Vamos a ver estas imágenes. Que vemos ahí unas montañas. Sí. Sí. Está muy verde, muy bonito. Vamos viéndolo. Lo importante es identificar dónde vivimos. ¿Existe esto? ¿O qué tal esto? Es un volcán. Sí. Un volcán precisamente que está dentro de la clasificación de montañas, pero que tiene su característica en cuanto a el cráter de donde puede salir la lava y todo esto, ¿verdad? Pero son montañas a fin de cuentas. ¿Y qué tal la siguiente? Qué hermoso, vean nada más. Y estoy seguro, estudiantes, que en casa muchos de ustedes viven cerca de lugares con paisajes tan hermosos como estos. ¿Las observaron? Estas son parte de la corteza terrestre y fue generado por el movimiento de las placas tectónicas. Bueno, seguiremos aprendiendo. Nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, Ton. Ha sido un placer. Hemos terminado con la corteza terrestre y el movimiento de las placas tectónicas. Continuamos con matemáticas. Hasta la próxima. Llegó el momento de movernos. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.